Habíamos dejado el anterior vídeo analizando esta imagen de un tallo secundario, es decir, de un tallo que no crece durante solo un año y después desaparece o es sustituido por otro tallo, sino un tallo que va creciendo anualmente, va ganando grosor según pasa el tiempo. El típico tallo pues que va a dar lugar a árboles o arbustos, por ejemplo. Habíamos visto que tendríamos una sección central de tejido generalmente vivo, es el córtex. Este córtex normalmente es tejido de naturaleza parenquimática, es decir, aquí tenemos un tejido que vamos a decir que es parénquima, es un parénquima interior que no tiene por qué aparecer en todos los tallos. Toda esta zona es tejido conductor muerto encargado de transportar savia elaborada, es decir, toda esta zona de aquí es lo que llamamos xilema. Bien, en esta fotografía se puede apreciar claramente que el xilema ha ido creciendo en capas sucesivas. Esto se debe al crecimiento anual del tallo y es lo que va a dar lugar, por ejemplo, en los árboles a los anillos de crecimiento. En esta zona de aquí es muy fina y prácticamente no se aprecia. Con la calidad del microscopio con la que se ha sacado esta foto, pues no tenemos calidad suficiente para apreciar, pero aquí tendríamos el cambium. El cambium es el tejido meristemático, que va a dar lugar a los otros dos tejidos conductores. Va a crecer hacia la parte de arriba y hacia la parte de abajo. Hacia un lado va a dar lugar a este tejido de aquí. Este tejido de aquí es el floema. Es decir, es el tejido encargado de transportar la savia elaborada. Mientras que hacia la parte inferior, como estamos viendo aquí, da lugar al xilema, es decir, al tejido muerto, que es el encargado de transportar la savia bruta desde la raíz hasta las hojas. Al ir creciendo hacia el interior, va a ir dejando este sistema de anillos conforme va creciendo año a año. El sistema de anillos se debe a que durante una temporada del año, generalmente durante el invierno, en zonas donde hay diferencias estacionales de clima, pues el tallo deja prácticamente de crecer en grosor. Entonces aquí tenemos indicado el floema. Aquí en esta zona intermedia tenemos una zona de parénquima de relleno, una zona parenquimática. Ahí tenemos un parénquima que es tejido vivo, que hace de relleno en la zona central del tallo, y como indicábamos anteriormente, aunque en esta fotografía no se ve con excesiva claridad, en esta zona de aquí tenemos el tejido que llamamos peridermis, que va a ser capaz de generar hacia el exterior una estructura extremadamente dura, cargada de lignina, y que va a provocar que los tallos de este tipo pues seguramente tengan un exterior muy duro. Bien, pues aquí tenemos más o menos las partes más importantes que se pueden apreciar, los tejidos más importantes que podemos apreciar en esta fotografía de tallo secundario. Insisto, esto es tallo secundario, tallo que crece anualmente. Aquí vemos ampliada la zona del xilema. Esto es el xilema. Esto formaría el último anillo de crecimiento y el penúltimo. Esta zona de aquí de color averdosado es el cambium, es el tejido que se va a transformar en otro tipo de tejidos. Hacia el que arriba tenemos la estructura que va a formar el floema de la planta, y aquí tenemos, como podemos ver, un parénquima
en empalizada. Esta zona de aquí es la peridermis. Entonces podemos marcar las zonas de esta manera. Aquí tenemos, como hemos dicho antes, el xilema, en esta zona tendremos el cambium, que es el tejido meristemático que va a dar lugar al xilema, al floema, que va a hacer que el tallo pueda crecer en grosor. Por aquí tendremos el floema, en esta zona tenemos el tejido de Guilleno parenquimático, y por último en la zona periférica tenemos la peridermis, que va a ser la encargada, el tejido encargado, va a ser el tejido encargado de aportar un exterior duro al tallo. Bien, siguiente fotografía. Esta fotografía de aquí muestra un corte de una hoja. En la hoja tenemos que diferenciar dos partes, el haz y el embés, es decir, la zona de agüíbar. Normalmente lo que solemos ver con nosotros cuando vemos un árbol, como la cara de agüíbar de la hoja, que es el haz, y la parte de abajo, que es el embés. Curiosamente, en esta foto la imagen está invertida. Esto es el embés de la hoja y esto el haz. ¿Y por qué sé que esto es el embés de la hoja y no el haz? Pues porque en el embés de la hoja es la zona donde aparecen generalmente los estomas. Los estomas son mucho más frecuentes en el embés que en el haz. Y esto que vemos aquí es un estoma. Recordemos que los estomas son estructuras que aparecen en la epidermis de la hoja y que permiten el intercambio de gases. Si aparecen en la epidermis de la hoja, eso quiere decir que esta capa de células superficial, células redonditas, bien diferenciadas, esta capa de células es claramente la epidermis de la hoja. Bien, ¿qué más podemos apreciar? Bien, aquí tenemos un estoma, quizás tendría que haber marcado este porque este se ve incluso con mayor claridad. Este estoma se ve incluso con mayor claridad. Como decíamos entonces, esta parte de aquí es el embés de la hoja. Es el embés de la hoja. Bajo la epidermis vemos lo primero, un tejido de Guilleno de color verde claro, que se continúa con otro tejido de Guilleno con las células de un tamaño bastante mayor y una morfología mucho más poligonal, mucho más clara. Recordemos que estos tejidos de Guilleno que encontramos por estas zonas, que ocupan mucho espacio, que tienen células grandes y vistosas, que corresponden siempre a lo que denominamos parénquima. El parénquima es un tejido de Guilleno. Y otra cosa que llama bastante la atención son estas estructuras de aquí. Estas estructuras de aquí se parecen a unas estructuras que vimos en otro vídeo cuando vimos los tallos primarios y son los elementos conductores. Bien, en este elemento conductor vamos a ver varias estructuras importantes y muy características que yo creo que se diferencian bastante bien.
La primera voy a puntearla aquí, es esta zona con células aparentemente de pequeño tamaño. No es que sean de pequeño tamaño, sencillamente están cortadas en sección y no sabemos el tamaño que tienen. Estamos viendo una sección circular, pero lo que sí tenemos muy claro es que tiene una pared celular muy gruesa. ¿A qué corresponden? Pues obviamente cualquier tipo de célula vegetal con la pared gruesa se corresponde normalmente pues a células del esclerénquima. Es decir, recordemos que el esclerénquima es ese tejido que se encarga de dar dureza, de dar consistencia a la planta. Dado que los tejidos conductores en las hojas forman la nerviación, pues son los que hacen que la nerviación sea más dura. ¿Qué más encontramos? Bien, tenemos estas células de gran tamaño. Estamos hablando de sección, así que tiene una sección circular muy clara y de gran tamaño. En general, los tejidos conductores formados por células de este tipo, de gran tamaño, corresponden a células del xilema, que debemos pensar que en este caso son los tejidos conductores que están trayendo la hoja la savia bruta procedente de la raíz. Un poco por encima tenemos células que tienen una sección mucho más pequeña, de un color mucho más verdoso, que nos indica que posiblemente alguna de ellas tenga, o la mayor parte tengan protoplasto vivo. Estas células de aquí se corresponden a las células del floema, es decir, son las encargadas de transportar la savia elaborada que se produce en esta misma hoja hacia otras partes de la planta. Se comunicarán con el resto de los tubos de floema que vimos en otros tejidos. Aquí también, en esta parte de la hoja que corresponde a la haz, vemos algunas zonas engrosadas y endurecidas. Estas zonas engrosadas y endurecidas pues corresponden a puntos o a zonas en las que la epidermis se adquiere por debajo células engrosadas del esclerénquima que le dan dureza a la hoja. En términos generales, sin embargo, el tejido más abundante en la de la hoja pues vuelve a ser estas células, todas más o menos aplanaditas, de morfología similar, pues que corresponden lógicamente, lo voy a marcar aquí que es donde mejor se ve, a la epidermis del embés, de la hoja. Recordemos que la zona superior era el embés, mientras que esta zona de aquí corresponde al haz de la hoja. Y estos son los tejidos más importantes que podemos encontrar en este corte histológico de una hoja.